La pregunta a través del Twitter que tiene que ver con este tema: ¿le convencieron los argumentos expuestos por Alejandro Toledo para justificar las compras de su suegra? Contéstenos a @NoticiaAmérica. Muy bien, vamos a trasladar la misma pregunta del Twitter a nuestros invitados de esta mañana, el congresista Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular y también a la congresista Carmen Omonte de Perú Posible. Empecemos por Perú Posible. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Federico? Ahora sí, ¿convencieron? ¿Están totalmente seguros que Alejandro Toledo ha explicado bien y le creen las explicaciones dadas allí en el Congreso? Bueno, en el caso de Perú Posible, la Comisión Política, los integrantes de la bancada, ya nos hemos estado reuniendo desde los días previos en los que hemos estado con él, ya con la documentación que él pudo traer. Entendamos que desde la primera denuncia periodística, que fue en enero, nosotros no teníamos acceso a los documentos, que finalmente son los que hablan más que las frases, que las explicaciones, y efectivamente el presidente ha reconocido que ha omitido, se ha tardado en dar explicaciones, han habido ciertas contradicciones, pero ya con la documentación, que es lo que finalmente importa, y el abogado de la señora Hernanburg y su apoderado eran los que tenían que autorizar que este tema sea ya clarificado a través de la documentación. Para nosotros es bastante claro, pero sí entendemos que finalmente la opinión pública, sobre todo en los medios de comunicación y sobre todo nuestros rivales políticos, como debe ser, por supuesto, pues no van a estar satisfechos hasta que la Fiscalía, hasta que la Procuraduría de Lavado, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues entregue sus informes, ¿no? O finalmente ya den todos los datos pertinentes. Lo que aquí cuenta, y personalmente considero que es lo fundamental, es que al margen de las contradicciones, al margen de las omisiones, los dos hechos fundamentales, que son el que no haya dinero ilícito de por medio, y en segundo lugar que ese dinero no provenga de Alejandro Toledo, y menos que sea producto de actos de corrupción en su gobierno, es bastante claro. Nosotros estamos totalmente seguros de que estos dos temas, que son los más importantes y debieran ser los más importantes para la opinión pública, sean los que finalmente se demuestren con las investigaciones, con las indagaciones de la Fiscalía. Doctora Aguinaga. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás, Federico? No respondió nada. Simplemente se circunscribió a dar algunos mensajes emotivos. No soy corrupto, tengo los bolsillos limpios. Por ahí lanzó una injuria hacia la prensa, dijo: hay congresistas que han pagado periodistas para que me ataquen de esta manera. Y se le pidió nombres, tampoco contestó. No, pero la retiró Sí, pero eso es lo que señala Inspectori, ¿no es cierto? Lo retira porque hubo una presión, pero que señale nombres. Luego no respondió nada. Se le dijo con cuál de las 5 versiones que había dado sobre su suegra, sobre el origen de la riqueza de su suegra. No respondió. Acuérdate que dijo que eran fondos indemnizatorios. Él señala el holocausto, pero es el holocausto, ¿no es así? Herencia de los esposos que negociaban en diamantes. Y la última versión señalaba por él que el esposo era médico y 25 años de matrimonio. Hasta problemas conyugales le puede traer a la señora. Luego, riqueza personal, préstamos, en fin, no respondió nada. Después, con relación a la formación de Ecoteva, la visita a Costa Rica, primero dijo que era para dar conferencias. Un periodista costarricense desmintió. Luego que había acompañado a la suegra, y aquí está. Él, del 18 al 21 de enero del 2012 va a Costa Rica, y el 23 se forma Ecoteva, y sin embargo la señora está en el Perú desde noviembre, desde el 28 de noviembre hasta el 1 de mayo del 2012, o sea, no ha ido a Costa Rica, no ha estado en Costa Rica. Entonces le preguntamos si Ecoteva se forma 2 días después de la visita de usted y la entrevista que tiene con el abogado que hace Ecoteva, una empresa offshore constituida por 2 indigentes y una señora anciana que no se conocen. ¿Usted no tuvo nada que ver en la formación? No respondió, porque es evidente que estas visitas traducen algo. Entonces no respondió tampoco. Más bien persistió en decir en la visita de noviembre que fue para esa conferencia, ¿no es así? Pero la otra pregunta no. Y además usted, siendo economista, sabe lo que es hacer una offshore, porque ya viene con la experiencia ingrata de su esposa cuando se creó Blue Bay en Panamá, donde le depositaron los fondos justamente por estas consultorías agrícolas, el vice, hoy Scotiabank. Otro actor, el Scotiabank. O sea, aquí los actores, aunque lo nieguen, son Toledo, su esposa, y el Scotiabank.
de repente la congresista podría responder sobre el tema de los viajes, ¿no? Que también ha quedado un poco en el aire. Creo que con lo que Alejandro plantea no es tan así, no es tan cierto, porque sí respondió todos los cuestionamientos uno por uno. Ahora, que es obvio que sería imposible que la bancada fujimorista diga si se nos quedó claro, eso yo creo que sería una fantasía total. Aclaró que no tenía nada que ver con la conformación de Coteva, que finalmente era una decisión de la suegra, de su suegra, su apoderado, que es el abogado Eskenazi, y bien contrataron a este estudio de abogados, y este estudio de abogados es el que decidió conformar la empresa, porque para ellos es usual. Creo que 1000 y pico de empresas han creado en ese esquema. Por un lado, que claro, eso finalmente no es tan importante. La empresa Coteva se conforma en enero del 2012. El 18 de julio del 2012, y toda esa documentación la ha traído. El día de hoy, haciendo un paréntesis, estamos ya formalizando la entrega a la Comisión de Fiscalización de esos documentos, porque hay que entender que no son documentos del expresidente Alejandro Toledo, son documentos que están en Fiscalía, pero de un caso vinculado a la señora Fernemul. Por eso hay que ser muy cuidadosos con la entrega de documentación que no conciernen directamente a Alejandro Toledo, pero en vista de la implicancia política que tiene este caso, pues se están entregando formalmente. La empresa se conforma en enero. El 18 de julio la señora Fernemul hace hay algunos que han corregido el término, y hay que entenderlo, no de hipoteca, sino de mutuo hipotecario con Ecoteva por el monto de 3 millones y pico. El 24 de julio, Scotiabank, como bien dice Alejandro, es el banco que está involucrado en todo este tema. Antes de ir al banco, antes para ir al banco, el tema del viaje. El doctor Toledo estuvo justo en la fecha en la que se constituyó la empresa en Costa Rica, y no la principal interesada, supuestamente. ¿Cómo se entiende eso? Mira, le entiendo de que estuvo el apoderado, del señor Eskenazi. ¿Y qué hacía el doctor Toledo justo en esa fecha? Él estuvo en noviembre y también estuvo en enero. O sea, estuvo los 2 días antes de la constitución de la empresa. Así es. Finalmente eso es algo comprobable, y finalmente no es nada ilícito el que haya estado allá. Lo que se requiere es la explicación. Así es. Pero sí, él explicó que había estado allá. No, en enero. No, así es. Hubo en noviembre. Correcto, pero estamos hablando del segundo viaje, no del anterior. Así es. Pero sí, esto llama la atención, ¿no? Que justo la principal interesada, que es la señora Eva, no estuvo en Costa Rica y ella sí. Y entonces usted misma ha dicho que él ha entrado en algunas contradicciones y omisiones. Y eso es lo que llama la atención, porque nadie lo está acusando directamente de nada, digamos, ¿no? No hay ninguna acusación fiscal, ¿no? Nadie está diciendo que ha cometido un delito, pues se investigará. Pero llama la atención que primero diga, a mí me dijo, yo viajo por el mundo, estuve ahí dando conferencias, y después dijo que acompañó a su suegra. Pero su suegra no estaba. Él sabía que no había acompañado a su suegra. Claro. Ahora, creo que todos los que conocemos a Alejandro Toledo somos conscientes que él no siempre explica, no le es fácil comunicar los temas en general, y eso no es un tema de ahora, es un tema de siempre. Pero con respecto al viaje con la suegra, para mí cualquier persona puede tener dificultades de expresión, pero una cosa es, ¿viajé con mi suegra o no viajé con mi suegra? No hay más, no hay opciones. Y él dijo, viajé con mi suegra, y ahora sabemos que no viajó con la suegra. Claro, bueno, eso será un tema me imagino de confesión, pero que él ha reconocido claramente. O sea, se confundió de que era una señora y que no era su suegra. No lo he expresado bien. Mira, finalmente comprobar el hecho de que viajó no con su suegra es algo tan sencillo que sería, creo que ingenuo por parte de él pensar que finalmente eso no se va a notar. Eso es lo que llama la atención. Sí, eso él no es muy claro, no ha sido muy claro en las explicaciones, pero personalmente considero que son temas secundarios. Lo que importa aquí es que el dinero sea lícito, y en segundo lugar, que no esté vinculado a él ni menos a la corrupción. Eso es lo importante. Ahora, doctora Aguinaga, para ustedes, ¿no sabía Aguinaga, Toledo que su suegra es una persona de escasos recursos? Mire dónde vive, en un HLM ahí en Bélgica, ¿no es cierto? Son habitaciones de locación moderada. Entonces, que de la noche a la mañana diga que es millonario y que tiene para comprar, bien raro, ¿no es así? Acá hay un tema del dinero, y usted ha dicho de que una empresa debe encargarse de rastrear ese dinero. Eso es lo que queremos. ¿Cuál es la propuesta? Que haya una empresa que rastree dinero. 2, cuando usted ve todo este movimiento económico, porque al final de cuentas, en marzo de este año cambian a la señora después de los escándalos, ¿no es cierto? Y aparece el secretario de Maiman, que dice que ha dado un aval. Se refiere como presidente de Ecoteva. De Ecoteva. Y al final de cuentas, los socios de Ecoteva, un directorio, para que reciba un préstamo de 5 millones, tiene que ser solvente.
no le prestan pues a menesterosos. Eso es, ahí el banco tiene que explicar. Y después se le preguntó al presidente Toledo, porque él es actor, ¿no es así? ¿Usted llamó al señor Silva Chueca para la compra de la oficina de Omega? No respondió. Su esposa llamó al señor Arbolú, dijo no, que más bien el de corretaje había llamado a su esposa. Le preguntamos, ¿el de corretaje es adivino para saber que su esposa quiere y dónde la va a ubicar? Explique justamente su expansión inmobiliaria del año 2012. No solamente la Casa de las Casuarinas, la oficina de $900.000. Aquí está, que usted compró en agosto del 2011 la casa, hace la hipoteca de la casa de Puntasal, y al siguiente año, el 2012, en noviembre, paga $277.000. ¿De dónde vino esos fondos? No contestó. ¿De dónde su esposa pagó la deuda que figuraba en Infocor de $215.000? También el 2012. ¿De dónde? Tampoco respondió. Entonces, son situaciones que en aras de la transparencia y de quien se autodomina, paladín de la moralidad y de la lucha anticorrupción por la salud del país, tiene que transparentarlo. De repente la congresista Monte nos podría explicar estos pagos del 2012. Sí. No, bueno, pues son temas privados, pero que para mí la satisfacción que tenemos en general en Perú Posible es que todos estos temas están siendo investigados por las entidades que deben investigarlo. Menciona el congresista Aguinaga que existe una empresa que rastrea el dinero. Probablemente finalmente se decía por eso, pero quien está rastreando toda esa ruta llamada ruta del dinero es la unidad de inteligencia financiera. Junto con la Procuraduría de Lavado. Se pueden ayudar, como ya ha sucedido cuando se investigó a Alan García, ya sucedió que se pueden contratar. Y a Alberto Fujimori también. No se pueden contratar empresas adicionales. Me imagino que eso estaría de acuerdo, posible. Mira, cuanto más se transparente el tema y sobre todo cuanto sea en un plazo más corto, le conviene a Alejandro Toledo, nos conviene a nosotros, porque esto es un tema que está manteniéndose en agenda cuando hay otros temas mucho más importantes. Pero por supuesto que queremos que se investigue. Ya entró la Procuraduría Anticorrupción también y ya entró el fiscal, inclusive el mismo fiscal Veláez, que ha declarado que va a citar al presidente Toledo, que ya la fiscalía está detrás de este tema en buena hora, que se investigue. Creo que lo que menos queremos nosotros, cuyo objetivo, uno de los principales objetivos que tenemos en Perú Posible es de luchar contra la corrupción, salir frente a este problema. Creo que el fujimorismo tiene, pero no es un tema de legitimarlos en absoluto, pero sí creo que las acusaciones que pesan sobre ellos, imposible enumerarlos, son tantos, lo comprobado que ha estado el gobierno a la corrupción, creo que hace que también miren con ojos de sospecha a otros líderes, pero esto no deslegitima, por supuesto, que tengamos que yo sepa, hasta ahora no le salió ninguna casa ni a la suegra ni a los parientes de Fujimori, ¿no? Hay muchísimo, hay más de 78 implicados en actos de corrupción comprobadas, hay desbalance patrimonial por todo lado, pero no, presidente de la República, ¿no? Así es, simplemente en ambos casos, son los Alejandro millones. Toledo y Alberto Fujimori. Así es, ¿no? En este caso hay que investigar hasta de fondo, y está en las instituciones pertinentes. Sí, nosotros siempre se pretende delegitimar al fujimorismo con estas situaciones. Los que han caído en corrupción y que se les haya demostrado están bien presos, pero también rechazamos los excesos que se ha vivido, Federico, porque todo era señalar al corrupto, y sin embargo he visto rutas de corrupción que ahora comienzan a salir. El presidente Toledo dijo que Costa Rica era un país muy serio, porque ahí está cómo se desarrolla, y aquí está, en los 17 países paraísos fiscales en estos momentos en el mundo, publicado este lunes. Y una lista, ¿no? Ahí está, figura justamente, mira, Panamá. Encabezan Suiza, Líbano y Panamá. Siguen Brunei, Guatemala, Islas Marshall, Nauru, Filipinas, Costa Rica, Emiratos Árabes, Liberia, Trinidad y Tobago. Entonces, desde ahí es evidente que están operando porque no le van a prestar a menesterosos, a gente indigente, esa cantidad de dinero. Se hacen depósitos, se simula el préstamo y ahí sale el papel que dice yo le presté, el banco le prestó. Por eso el Scotiabank no le haga daño al Perú. Haga como ese banco de Europa que justamente abrió la lista de todos estos políticos que hay en puestos. Bueno, hay un aval de 20 millones de dólares. Así es, ¿no? O sea, si es que hay un aval, si hay un aval hasta 20 millones. Pero el aval es una mercancía, o sea, en la banca un aval no se regala. Significa algo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay ese aval? ¿Por qué ese monto? Son cosas que hay que investigar definitivamente. Claro que sí, probablemente en algún momento tengan que cuestionar y hacer
hacerle las preguntas pertinentes al señor Maiman, ¿no? Sería bueno que venga, ¿no? Sería lo correcto. Porque se habla de buena persona, o al buen igual amigo. que la señora Fernand que igual que el consulado de Perú, donde esté el señor Maiman, puede hacerle las preguntas El notario. pertinentes. Pero él mismo era cónsul. El notario que tuvo varias versiones, el notario Murguía tiene que responder, porque primero hace la minuta de una manera, después la corrige. Acuérdate cuando sale la denuncia del diario Correo, la corrige y dice que son con fondos propios, que le consta que... ¿Dónde está? Las personas mayores de 80 años, justamente hay un código de conducta en los notarios que tiene que tener una afirmación y un peritaje psiquiátrico, porque son plausibles muchas veces, ¿no? De despojos, de engaño. Entonces eso tiene el notario Murguía, tiene que circular por la comisión. Ahora, hay muchas personas que dicen que tienen que responder. ¿Creen ustedes que se debería conformar entonces, ya para terminar, una comisión ad hoc para este caso? Bueno, primero, personalmente considero que en absoluto no. La comisión, primeramente porque el presidente Toledo ya dejó de ser gobernante hace cerca de 8 años. Ya fue investigado bajo el esquema del antejuicio y ahora este caso está en las instituciones pertinentes. Pero finalmente, si los votos llevan a que sí se conforme esa comisión, lo vamos a respetar, no vamos a hacer cuestión de Estado, no vamos a chantajear en ningún momento al gobierno, como se decía en un instante. En fin, o sea, son temas que van a tener que evaluarse brevemente. Otra contradicción más, porque queremos transparencia. El mismo Toledo ayer dijo, yo me someto a todas las investigaciones. Gracias, presidente. Entonces usted nos autoriza que formemos la comisión. No. Inmediatamente reaccionó. Entonces, ¿qué quieres? Sí, pero no, pero sí, estás como las candidaturas que vemos últimamente. Lo que se refería a la fiscalización, ¿no? Claro, entonces, a la fiscalización. O sea, ¿usted sí cree que debe haber una comisión ad hoc o que le den facultad a esa fiscalización? Mira, si el Pleno designa una comisión de 5 miembros, sería mejor porque va a permitir actuar con más rapidez, sobre todo tener la ruta del dinero. Ese es el quid del asunto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a esperar qué es lo que pasa y por supuesto, como ustedes dos coinciden, en saber en realidad de dónde vino este dinero, qué significa este dinero. Si es lícito. Tantas versiones para cuando hay una verdad, ¿no? Bueno, eso es lo que queremos encontrar, verdad, ¿no? pero no va a ser el primer momento, tendremos que investigar, por supuesto. Muchas gracias a ambos. Gracias, buenos días. Gracias. Son las 7:52, tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, denuncia.